Pues muchas gracias a todos, a todas las presentes. Vamos a continuar con nuestra mesa de contribución a las mujeres en el sector cañero y pues ahora toca el turno a la doctora Katia Figueroa Rodríguez, pues principal impulsora de esta mesa, de esta sesión. Ella es profesora investigadora titular del Colegio de Posgraduados Campus Córdoba, es ingeniero agroindustrial por la Universidad Autónoma de Chapingo, con una maestría en ciencias en economía del Colpos, un máster en teoría de las organizaciones y un doctorado en ciencias administrativas obtenido con honores por la Universidad de París, X-Nanterre en Francia, y un doctorado por la École Supérieure du Commerce de París. Ha tomado cursos de actualización en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, el ITANI Tecnológico de Monterrey. En 2016 fue profesora visitante del Departamento de Economía Agrícola de la Oklahoma State University en Estados Unidos y ha publicado 50 artículos científicos, 14 libros y 7 capítulos de libros graduados. Ha graduado a 34 estudiantes de diferentes grados académicos, ha ocupado diversos puestos administrativos y académicos en el Colegio de Posgraduados, su dirección de investigación y varias coordinaciones académicas. Se especializa en el desarrollo empresarial y territorial, así como en innovaciones tecnológicas para comercializar alimentos tradicionales mexicanos. Actualmente sus principales temas de investigación son el marketing agroalimentario, transferencia de tecnología con énfasis en los usuarios y usuarias, así como cadenas agroalimentarias. Produjo y condujo los programas de difusión, el conversatorio sobre innovación y sustentabilidad y el programa de protagonistas del campo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2007 y la pueden seguir en Facebook como doctora Katia Figueroa. Gracias, doctora, bienvenida. Le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Cintia. Voy a empezar a compartir. Bueno, pues antes que nada, quiero agradecerles a todos y a todas que estemos aquí el día de hoy en esto que es una fiesta, una conmemoración de la lucha de las mujeres por ser visibilizadas. Y bueno, nosotras, Mónica y yo, estudiamos en Francia y yo recuerdo siempre un día en que llegué al panteón donde están como los restos de los hombres ilustres franceses y las mujeres fueron y pusieron una manta que decía, y a las grandes mujeres también, porque tenemos que entender que la sociedad lo somos todos y todas, ¿no? No solo son los grandes hombres, sino también las grandes mujeres y desde diferentes puntos de vista y con diferentes contribuciones. Y creo que por eso el día de hoy, cuando hablamos de transferencia de tecnología, que es el tema del cual yo les voy a hablar, y he dividido mi presentación como en dos grandes bloques, uno que habla más desde el aspecto cuantitativo de los números y otro que habla más desde el punto de vista humanista de las voces de las personas como seres humanos. Y bueno, déjenme comentarles que entré en este sector por coincidencias de la vida. Tenía un colaborador cercano que trabaja cuestiones de control biológico de plagas y él había estado trabajando muy cercano con la industria azucarera en ese tema. Y me invitó a una serie de reuniones que hubo y de ahí tuve la suerte de coincidir con colegas de Ingenio Motzorongo y otros colegas egresados de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la cual soy orgullosamente egresada, y hablamos sobre poder trabajar más desde mi trinchera. Pues yo tenía una formación como de economista, ¿no? Entonces empecé a meterme en los temas y donde me di cuenta que hacía falta hacer más investigación era este aspecto de la transferencia de tecnología. Yo no empecé a trabajarlo con un enfoque de género, y ahorita les voy a platicar cómo es que llegué a tener el enfoque de género que les voy a presentar el día de hoy. Bueno, quiero comenzar comentando, bueno, evidentemente, a qué nos referimos cuando hablamos de transferencia de tecnología, y nos referimos a este proceso de hacer llegar investigaciones científicas y tecnología tanto al mercado como a los usuarios o a la sociedad en general,
pero también hacerles llegar habilidades, procedimientos, y es una parte importante justo en los procesos de innovación tecnológica. Y todos sabemos que la innovación tecnológica tiene que ver con el crecimiento económico y con el desarrollo. Entonces, estos procesos de transferencia de tecnología generalmente se ven desde la óptica de la tecnología per se. ¿A qué me refiero? Cuando pensamos en las variedades, pensamos en el control biológico, pensamos en los sistemas de riego, pensamos en los sistemas de corte, pensamos en la tecnología. Y rara vez nos enfocamos en los usuarios de la tecnología o las usuarias de la tecnología. Es decir, pensamos que es solamente que vamos a ir a una conferencia que nos van a explicar cómo es que se da el campo limpio, digamos, como una tecnología, y llegamos y les decimos a los productores, pues ahí está, les voy a dar una plática de 45 minutos donde les voy a hablar del campo limpio, y ya derivado de ahí, ustedes ya deben de saber lo que es y lo van a ir a hacer. Pensamos que ese es el proceso mágico por el cual suceden las cosas, pero la realidad es que si así fuera, muchas de las innovaciones tecnológicas que se han sugerido para el campo cañero, pues ya se hubieran implementado. Y si ustedes van al campo, bueno, todos ustedes están involucrados en el sector, pues sabemos que no es así. Sabemos bueno, ahorita vamos a hablar precisamente de algunas innovaciones que estábamos intentando ver que los productores y los productores conocían o no. Entonces, los procesos de la innovación o de la tecnología y que la hagan en campo no son lineales. Son toda una serie de procesos de ir y venir y sobre todo de acuerdos por parte de los usuarios. Si el usuario no le ve utilidad, pues no lo va a usar. Y además hay otros componentes importantes que se deben considerar. Entonces yo entré a este sector y a esta bella historia de amor que digo yo que tengo con el sector cañero a través de esta oportunidad que me dieron de descubrir lo que estaban haciendo los productores, las productoras. Y pues como siempre pasa que uno tiene mucha suerte, se encuentra a socios que nos permiten, que nos abren las puertas de los ingenios, algunos de ellos incluso que nos traen a los estudiantes a servidora, no solamente nos permiten estar en sus reuniones y documentar y aplicar encuestas y platicar con los productores que son sus proveedores, sino que también nos permiten hasta irlos a visitar a sus casas, ¿no? Nos andan literalmente trayendo, les decimos a quién queremos ver y nos llevan. Entonces, estoy muy agradecida, antes que otra cosa, con ingenios como San Pedro, con CIASA, con Potrero, con Central Progreso, que por ahí veo que están, porque nos han abierto las puertas y gracias a ellos sabemos lo que hoy sabemos y es lo que hoy quiero presentarles. Bueno, nosotros entrevistamos, en este caso, en este estudio en particular que les voy a presentar, fueron 225 hombres y 44 mujeres. Nosotros no íbamos como diciendo, queremos que haya igualdad en el número de personas que vamos a encontrar, porque en un par de casos, que fue San Pedro y Potrero, fueron eventos que ellos tenían ya programados, y entonces pues llegaban los productores y quienes estuvieran, pues eran a los que participaban en el estudio. En el caso de CIASA, sí, ahí sí tenemos cuotas y ahí sí fuimos haciendo como un poco más de muestreo. En general, los hombres nos reportaban que tenían 7.2 hectáreas y un rendimiento de 74.6 toneladas por hectárea en promedio de todos los que vimos, y las mujeres 4.8 hectáreas y 71.6 toneladas por hectárea. Aquí ya empezamos a ver diferencias, aunque no son significativas. En general, las mujeres reportan tener menos tierra y menores rendimientos que los hombres. Entonces ahí ya empezamos a preguntarnos, pues, qué está pasando, ¿no? ¿Por qué los datos no nos hablan de una igualdad? Y lo primero que hicimos fue analizar una cosa que llamamos nosotros un perfil psicológico, porque nosotros queríamos, bueno, yo quería meter cuestiones psicométricas, sociales, para analizar precisamente el comportamiento de los productores y las productoras. Y la primera que quería preguntarles, o lo primero que quería saber era a través de este perfil, la idea general de la investigación es que los técnicos de campo pudieran tener o puedan tener herramientas, instrumentos que les permitan acercarse a las personas, sabiendo un poco cómo es su perfil, a través de responder algunas breves preguntas, ¿no?
y con ello ellos puedan decidir con quién trabajar o de qué manera trabajar con cada persona. Entonces, es una invitación a no ver a todos los productores igual, como yo entiendo que todos tienen una visión y mucha experiencia en campo y sé que los ven de maneras diferentes, pero es intentar ayudarlos porque sé que tienen una sobrecarga de productores que atienden por productor, ¿no? Por técnico. Entonces, ¿cómo ayudamos a los técnicos a que hagan un mejor trabajo? Ese era como el inicio de esta investigación. Entonces, lo que preguntamos fueron cosas como si se enojan con facilidad, si aceptan puntos de vista de los demás, si discutía fácilmente con otros, si superaba dificultades, expresaba sus puntos de vista. Y bueno, en la gráfica que están viendo en sus pantallas, si logran ver en azul son las respuestas promedio de los varones y en naranja las respuestas promedio de las mujeres, ¿no? Y salvo los cuadritos que hace cosas antes de que se las pidan, supera dificultades y recurren a él o a ella para dudas y orgullosos de ser cañeros, salvo esos 4, los restos no hay diferencias significativas. Es decir, que entre hombres y mujeres no hay mucha diferencia en cómo responden, aunque sí vemos ciertos patrones. En general, lo que estamos viendo, los que tienen los asteriscos morados son que las mujeres responden ligeramente mayor, afirmaciones más que los hombres. Es decir, tienden a aceptar más los puntos de vista de otros que los varones. Es decir, tienden a pensar que superan las dificultades más fácilmente que los varones. Tienden a ser o a estar disponibles para que recurran a ellas en caso de dudas. Alguien se acerque y les haga preguntas, ¿no? Y se sienten más orgullosas de ser cañeras que los varones, ¿no? Y donde los varones, ellos sí la llevan más que las mujeres, es decir, se ven más o mejor o están más de acuerdo con esta declaración, es administrar recursos es su fortaleza. Es decir, los hombres se ven más como administradores que las mujeres. Y estos resultados me parecen interesantes porque tienen ciertas repercusiones en cómo podemos entender a los actores en el campo y cómo es que se aproximan a las innovaciones y cómo es que se aproximan a la tecnología derivado de estos resultados. Otra cosa que también es importante, por ejemplo, acá a las mujeres les gusta enseñar. Y todos estos resultados, que voy a quedarme solamente con aquellos en los cuales hubo diferencias, tienen que ver con cuestiones y razones históricas, ¿no? Y fisiológicas incluso. Por ejemplo, enseñar. A las mujeres, cuando le hicimos la encuesta, resulta que les gusta más enseñar que a los varones. Y hay una razón, y de hecho estaban comentando hace un rato, ¿no? Mónica decía, quiero ser la maestra de la escuela. ¿Por qué nos gusta como mujeres enseñar? Pues tiene que ver primero con una habilidad que tenemos ya nata, que es el uso de la palabra, del lenguaje hablado, ¿no? Nosotras como mujeres tendemos a procesar más la información a través del lenguaje oral y nos gusta más hablarlo. De hecho, yo creo que recordarán siempre estos memes, estos chistes de que las mujeres llegan y no dejan de hablar, mientras los hombres tienen que estar escuchándolas, ¿no? Entonces, nosotras como mujeres tendemos a querer hablar y comunicar, por eso se nos da más las habilidades de la enseñanza y de la comunicación. Por eso, a veces, cuando nosotros elegimos a las personas que van a volverse como los difusores de las innovaciones o la tecnología en campo, tendemos a creer que lo mejor es elegir un varón. Y resulta que los varones no les gusta platicar y no les gusta enseñar tanto. Y entonces ahí estamos perdiendo una oportunidad, que es integrar a las mujeres que como una habilidad nata ya tienen el poder, pues, comunicar. Esa es una. O sea, estamos dejando de lado una gran habilidad que ellas ya tienen y que no estamos aprovechando. Otra es que ellas se ven como mujeres que superan las dificultades más que los varones. Y bueno, lo voy a retomar en la segunda parte de mi presentación porque tiene que ver más con cuestiones de la historia de vida de las mujeres en el sector cañero, ¿no? Y la otra es, recurren a ellas. Nosotras como mujeres, bueno, históricamente ustedes recordarán, nos quedábamos a cuidar
De hecho, las que desarrollan la agricultura son las mujeres, no los varones, porque ellos salen a cazar. Entonces, las mujeres, al quedarse en las comunidades, ellas tenían este don de poder compartir qué semillas le habían servido, que acuérdense que en esa época, cuando empezamos nosotros a volvernos ya sedentarios, no éramos, es más, no se sabía ni quién era el papá de los niños, ¿no? No teníamos este individualismo tan marcado, sino que se vivía como una comunidad. Y todavía en algunas regiones se tiene esta visión de comunidad donde hay intercambios de semillas, donde hay intercambios de saberes. Y nosotras como mujeres tendemos a hacer mucho de pasarnos las recetas, ¿no? Está uno parado en el banco y llega otra señora, empieza uno a platicar y te dice, oye, mira, te recomiendo esta crema para la cara. Oye, mira, te recomiendo este producto. Entonces, esta es una habilidad también de las mujeres, que es que son más abiertas a que lleguen y les hagan preguntas y ellas también a compartir los secretos. Y eso no es tan común en los varones. Entonces, es otra cosa que también estamos dejando de ver cuando no pensamos en que las mujeres serían buenas para transferir tecnología. Porque estas habilidades de abrir, de dar, de compartir, pues son importantes para la transferencia de tecnología. Bueno, invariablemente el orgullo de ser cañera, las mujeres, la foto que ustedes ven ahí, que han visto en la publicidad que hemos estado compartiendo es de la alacrana, ella es propietaria de caña, y una de sus cosas, incluso si ven su pose, la otra foto que tengo aquí es de una cortadora, ven sus poses y son mujeres que se ven fuertes, fuertes me refiero a no débiles, pero muy en su pose y muy femeninas. O sea, uno las ve con aretes, uno las ve, no dejan de ser mujeres. Entonces son, a través de la feminidad, orgullosas de lo que están haciendo, sin dejar de ser mujeres. Entonces, esa parte también es importante y relevante porque no podemos tratar a las mujeres de la misma manera que tratamos a los hombres, no solamente por la cuestión de que fisiológicamente sean diferentes, sino porque incluso el amor que le tienen a sus plantas, a su caña, a lo que les ha costado estar ahí, es algo que cambia la manera en que ellas se aproximan a la innovación tecnológica. Otra cosa que dicen las mujeres es que hacen las cosas antes de que se las pidan. Como estamos acostumbradas las mujeres a que nosotros arreamos más que nos estén arreando, eso también es otro factor importante, porque serían personas interesadas en precisamente adoptar innovaciones. Ahora vamos a ver por qué no las adoptan, ¿verdad? Y bueno, la última de administrar recursos es parte de las fortalezas de los hombres. Porque, bueno, históricamente las parcelas son de los hombres, ¿no? Y los herederos y, bueno, los poseedores de la tierra son los varones. Entonces se espera de ellos y se les capacita a ellos precisamente para administrar. Y a la mujer que irónicamente administra el hogar, administra los recursos, no se espera que administre. Entonces, no tenemos un problema a lo mejor incluso de competencias, sino un problema, como decía Mónica, de empoderamiento, es decir, de no saber que sí lo sé y que lo hago bien incluso, ¿no? Entonces, esa es parte de los retos que tenemos y eso es la primera parte del estudio, lo que nos ayudó a ver. Ahora, ¿qué tanto conocían las innovaciones? Nosotros preguntamos una batería, una serie de innovaciones que han sido como muy comunes e implementadas en diversos ingenios, como el uso de productos de control biológico, el uso de preemergentes, el campo limpio, la requema, incorporar residuos después de la cosecha, el AILE, la cosecha en verde, el uso de semillas certificadas, la resiembra, el análisis de suelos y hacer una segunda fertilización. En general, los hombres conocen más innovaciones que las mujeres. Esa es la primera conclusión. O sea, los hombres tienden a estar más abiertos de lo que está pasando allá afuera en términos de innovaciones, que ya no son tan innovaciones, que ya son tecnologías que han estado mucho tiempo, pero que sin embargo no logran dar el paso a convertirse en actividades que ya se realicen de manera natural. Entonces siguen siendo innovaciones siempre y cuando pues no hayan sido adoptadas por los usuarios. Y lo que nosotros notamos es que, bueno, las mujeres dicen conocer 4 más que los hombres, que son los productos de control biológico, la requema, incorporar residuos y la segunda fertilización, que es conocer y después implementar.
Entonces, ellas estarían haciendo más cosas solamente en esos 4 componentes y los varones más en los otros componentes. Entonces, lo que nosotros nos sigue causando como mucho shock es, por ejemplo, el análisis de suelos, que es algo, pues, imagínense cuántos años tendrá esta práctica y todavía sigue resultando que no está implementada y no está conocida, ¿no? Entonces, creo que todavía hay mucho por hacer. Los productos de control biológico son otra área de oportunidad. Y bueno, en general, creo que todavía hay mucho por hacer para trabajar con estas innovaciones y también repensar, junto con los expertos, si realmente podríamos estar pensando en seguir impulsando esto o lo que también he notado que pasa mucho en los ingenios es que cada año piensan que tienen que llevar algo nuevo. Entonces, como piensan que tienen que llevar algo nuevo, pues dicen, ya no promociono esto porque se supone que ya lo deben de saber y quiero promocionar algo diferente, ¿no? Entonces, se van olvidando y ya no pasa a la fase de apoyo a la idea nueva, ¿no? Sino ya no se pasa a la implementación. Entonces, tenemos un problema serio en cómo visualizamos las innovaciones para el campo, pero sobre todo cómo las implementamos de manera que realmente sí sean adoptadas y sean sostenibles con el tiempo. Ese es uno de los retos pues, más importantes. Otra de las cosas que hicimos nosotros fue crear algo que llamamos pues, un índice de innovación, y este índice de innovación tenía que ver con una serie de preguntas que se le hacen a las personas para establecer qué tanto innovan y, bueno, qué tanto podemos caracterizar esta manera en que ellos perciben la innovación, ¿no? Entonces, creamos uno que es un índice multifactorial y en este no hay diferencias entre hombres y mujeres. Y, por ejemplo, pues todos ellos ven igual que las innovaciones tienen que ser responsables con el ambiente, que no contaminen y, bueno, que sean compatibles con cosas que ellos ya hacen. En esto no hay diferencia y esto quiere decir que realmente toda la innovación que hagamos debe tener ese mínimo de componentes para ser adoptada. Donde sí empezamos a ver ya cuestiones de diferencias es, por ejemplo, en una innovación que llamamos nosotros por curiosidad. O sea, los hombres tienden a ser más curiosos en, me gusta innovar en cosas diferentes, me gusta probar tecnologías diferentes, más que las mujeres. Las mujeres tienden a afirmar menos estar de acuerdo con eso. ¿Qué quiere decir? Que son un poco más tradicionales en cuanto a las innovaciones. En innovación para implementar. A los hombres les gusta más hacer innovaciones donde ya vean en la práctica, donde vayan y lo apliquen, donde vayan y lo hagan, que las mujeres, ¿no? Ahí nos quedamos un poco cortas y estas son, digamos, en una escala del 1 al 5, donde 5 es el máximo y 1 es el mínimo, o sea, no estoy nada de acuerdo. Y si se fijan, por ejemplo, en esta de implementar, los hombres tienen 3.65, las mujeres 3.14. Entonces, innovación analítica, también nos quedamos muy abajo, los hombres 3.15, nosotras mujeres 2.62, bueno, las mujeres productoras 2.62. ¿Y por qué? Porque los hombres sí analizan más el costo que les va a llevar, qué tan práctico es y además qué tanto se puede presumir que hicieron la innovación. Entonces, en promedio, para este total del índice de innovación, lo que notamos es que los hombres pues tienden a innovar más, sobre todo por estas cosas que les digo, por curiosidad, porque les gusta implementar y porque son más analíticos que las mujeres y que las mujeres. Entonces, ¿qué nos deja esto de conocimiento? Bueno, descubrimos que necesitamos, sí, trabajar con las mujeres para ayudarlas precisamente a fomentar esas habilidades analíticas, que sean más y que se la crean, ¿no? Que se la crean, que son capaces de hacer y de lograr las cosas, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros aplicamos otra escala, que es la escala precisamente de las mujeres y cómo se distribuyen, nosotros, esta escala, que es la que ven del lado izquierdo, monitor, habla de cómo van adoptando las tecnologías los usuarios, ¿no? Empiezan como los grandes innovadores, los que adoptan primero, la gran mayoría pragmática, y al final se van quedando como los rezagados y los que escépticos que nunca van a querer adoptar una tecnología. Si ustedes se fijan del lado de barras, en azul están los hombres, en verde las mujeres, se comportan muy parecido, ¿no? Estamos viendo pues que la gran mayoría de ellos se ven como gente pragmática y que va a adoptar las cosas una vez que vea que los demás la han adoptado, en particular
este grupo fuerte de los primeros adoptantes son como clave en el sector y ya podemos tener una escala muy confiable que podemos darle a los técnicos para saber quién sí va a poder predecir, podemos predecir quién sí va a adoptar la tecnología. Entonces, ahí vemos que las mujeres ligeramente más visionarias en ese sentido que los hombres. Sin embargo, si no trabajamos en esas habilidades que les estaba comentando de manera psicosocial, como ser más analíticas, como ser empoderarlas, pues no vamos a poder adoptar. Bueno, creo que ya estoy sobre mi tiempo, pero las mujeres en este sentido hicimos, les decía, una segunda fase, otro estudio, porque cuando yo fui a campo, yo entrevisté a una señora, que la voy a olvidar, y me decía, es que me tengo que apurar, yo no siempre puedo ir porque tengo un hijo, bueno, pues que tiene problemas de aprendizaje, ¿no? Entonces el niño, pues tengo que buscar quien me lo cuide, yo soy sola, no tengo pareja, no tengo familia, y entonces, la verdad, a veces por él se me dificulta ir a campo. Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo están las mujeres en el campo? ¿Cómo están realmente ellas, no solo desde los números que les acabo de presentar y las métricas, sino desde el punto de vista emocional? Y para eso mi alumna Edna Liliana Díaz Sánchez hizo su tesis sobre perfil de innovación de proveedores en la industria azucarera para procesos de transferencia de tecnología con enfoque de género. Y lo que ella hizo fue, pues sí, entrevistas a mujeres ya en un sistema de preguntas abiertas y les preguntaba si se sentían discriminadas. Y lo que nosotros queríamos era analizar diferentes enfoques diferentes escenarios en los cuales se pudieran sentir discriminadas, sea por un inspector o por parte del ingenio, por parte de los grupos cañeros, de las organizaciones, de su propio ejido, de su comunidad o de su propia familia, ¿no? Entonces, aquí la diferencia con lo que estuvimos viendo de números y estadísticas es que las mujeres de su propia voz pues, nos comentaban parte de su historia, por ejemplo, ¿no? Que yo anduviese tras el inspector, no me dieron la atención que yo quería porque les decía, ¿por qué? Mi caña ya se está pasando a la caña. Ahí en el pueblo ya ves que pueblo chico, infierno grande, le decía a la gente. No, pues nos vamos a echar un cartón de cerveza y nosotros no, porque nosotros, como decía mi cuñado, ustedes son mujeres. ¿Qué se iba a ver ir con el inspector a tomarse unas cervezas? Pues se iba a ver mal. Ellos son hombres, ellos se los pueden llevar a comer camarones a donde ellos quieran y sí. Es decir, el hecho de que el técnico sea un varón y el hombre pueda irse a tomar unas frías con él, un productor, pues le ayuda a tener a lo mejor una mejor relación que si soy mujer, ¿no? Entonces sí se sentía a veces discriminada esta mujer porque decía, pues yo por ser mujer, pues no me puedo ir a tomar las cervezas, ¿no? Y dice, otra mujer dice, no, ni en el ingenio ni el inspector nunca me han tratado diferente que a los hombres. Al contrario, me invitan a cursos que han dado y eso, y sí hemos visto lo de la rata y sí, muy bonitos los cursos. Es decir, ahí también tenemos mujeres que sí no sienten que hayan sido discriminadas, pero la realidad también no la vamos a negar, ¿no? Que precisamente tenemos mujeres que sí se sienten, al ser mujeres, no poderse llevar igual con un técnico. Y sí, como sabemos, pues hay muy pocas mujeres técnicas en el campo cañero, ¿no? En cuanto a sus grupos cañeros, bueno, dice, nunca ha habido, dice una mujer, nunca ha habido una representante mujer, ni pues para andar, imagínense, en las noches o en las madrugadas queman y eso pues, no quiero ver a una mujer en ese horario en campo. O sea, yo, a mi pesar, yo pues creo que no se metería, pues es mucho peligro, si nada más va uno a que te avisan, ya vamos a quemar tu caña, y ves por cualquier cosa otros cañales que están cerca, ¿no? Pues se queda uno retirado y mira, o sea, cómo se alza la lumbre, imagínese que ella ande al frente, que tenga, hágalo bien, y esto no quiero. No, nunca he visto a una mujer en un campo ya en ese aspecto, porque sí es peligroso. Contrario a lo que estamos viendo en las otras ponencias donde vemos mujeres cortando caña. Entonces, en este caso, esta mujer no dice, yo no podría estar al frente de un grupo de corte porque pienso que es una actividad peligrosa, cuando como contradicción tenemos mujeres cortando caña, ¿no? Que no ven el peligro desde esa manera o desde esa óptica. Entonces, todo nos regresa a cómo el contexto donde hemos sido educadas, donde han sido educadas, va a determinar la manera en que ellas van a expresarse. Bueno, aquí tengo otra serie de testimoniales que luego también les podemos compartir.
En cuanto a su organización cañera, bueno, lo mismo dice, casi la mayoría de las veces son hombres, y cuando he ido, pues me tocó porque andaba de casualidad ahí, pero la gran mayoría son hombres en la organización. En los grupos ejidales dicen, bueno, nosotras las mujeres solo escuchamos, aquí ya es tradición que los hombres sean los que hablen, a veces uno es mal vista, pues yo soy de esas personas que no se incomoda lo que hablen, pero vemos mujeres que sí nos afecta, pero pues a mí no. Es decir, como no está bien visto que la mujer hable, a la hora que habla, pues también a veces tiene que alzar la voz, tiene que gritar, tiene que exigir, porque pues de otra manera siente que no hay una voz hacia quién es, ¿no? Entonces, eso también es importante porque no estamos acostumbradas o no están acostumbradas a manejarse de manera asertiva en las reuniones, porque no han tenido de manera tradicional la palabra. Y eso es algo que al técnico a veces confunde con que las mujeres son agresivas. En el ejido o comunidad, dice, ya ve que va uno al monte, al cañar, sola o algo, y no falta quien le falta el respeto a una de mil maneras de esa forma, porque va una sola al campo o algo. No falta quien se atreviese. ¿Por qué va sola al monte? ¿Te acompaño? Es lo primero que le dicen a uno. Aquí nadie le ayuda, nadie le da la mano, nadie aquí le da algo sin interés de algo. Si me lo van a dar ahorita, a la vuelta de una semana o 2 semanas, me van a decir que oye, ¿vamos a tal parte o qué? ¿Cómo me vas a pagar? ¿Ven? Y eso es una mujer divorciada que está sola, ¿no? Entonces, imagínense sentirte que estás en una comunidad en la cual pues, te sientes sola, ¿no? Y bueno, la familia. Mi papá se acaba de pensionar y me comentó, te voy a prestar unas tierras para que te ayudes, tengas seguro y tengan seguro tus hijos. Es raro que yo vaya al campo, pero mi papá es el que se encarga de la caña. Eso es otra cosa que también tenemos listados de mujeres que están pues referenciadas como cañeras, pero realmente el que maneja la tierra o es el papá, o es el esposo, o es el hermano, y entonces realmente ellas no están al frente en la toma de decisiones de qué tecnología van a adoptar o qué tecnología no van a adoptar. Entonces ahí también es otro trabajo que se tiene que hacer de comprender esa realidad, ¿no? Y bueno, la familia es otro componente muy importante y que para nosotras nos pareció que era el que teníamos que tener mucho más atención al trabajo porque, como dicen, ¿no? Ahí tenemos cuestiones de violencia de nunca le pude levantar la voz a mi marido, por lo mismo, porque yo decía que si yo le levantaba la voz, pues me iba a golpear, ¿sí? Porque siempre a lo mejor la mujer le tuvimos mucho miedo al marido. Pero hoy yo veo que ya no, yo veo que ya la mujer como que ya es más libre, yo he visto parejas que la mujer ya se siente con más libertad y con más valor. Entonces también estamos documentando cambios en los cuales pues las mujeres ya se atreven a quedarse solas y esa es una parte importante que el técnico tiene que entender, que esas mujeres al quedarse solas pues se vuelven vulnerables porque como esta misma mujer lo dice, ¿no? Pues yo no te di ese ejemplo, pues ahí vas a vivir con el hombre y le vas a aguantar, porque yo no te di el ejemplo de que me dejé de tu papá. Entonces, cuando una mujer se divorcia o deja al marido y pues al final ya no cumple con el mandato de quedarse y aguantarse, pues acaba siendo pues también desterrada del núcleo familiar y las decisiones que toma, aunque ustedes o nosotros consideremos que son irrelevantes su vida personal para la decisión tecnológica, no, están totalmente correlacionadas. Tenemos que entender desde esa fragilidad la necesidad que tenemos de acompañarlas de una mejor manera. Bueno, quiero ya cerrar con esto de cómo transferir tecnología a las mujeres. Yo les daría 3 recomendaciones. Uno es reconocer las diferencias, saber que las mujeres y los hombres pues no son iguales en varios sentidos. 2, analizar esas brechas de aprendizaje históricas que traemos de no haber podido ser las poseedoras de la tierra, de no haber estado al frente, de no haber sido capacitados para ser las tenedoras de la tierra y las tomadoras de decisiones, esto de administrar recursos. Y bueno, la tercera creo que es la más relevante, reconocer su valor dentro del sector. Y creo que de ahí lo único que me quedaría es decirles pues que el campo necesita a las mujeres y estoy para servirles. Doctora Katia Figueroa, me encuentran en Facebook como DRA Katia Figueroa y
estoy para servirles. Ojalá que pudiéramos, yo creo que nos quedamos cortas con las voces de las mujeres en fábrica y esperemos que en algún momento podamos hacer también investigación para conocer la voz de las mujeres en fábrica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación. Pues ya tenemos algunas preguntas. Por parte de Ponciano Pérez dice, si las mujeres son más intuitivas, ¿por qué innovan menos? Sí, las mujeres tienden a tener, si se fijan, los componentes en los cuales las mujeres innovan menos son precisamente los que están relacionados con ser cuestiones analíticas, o sea, la rentabilidad de la innovación, qué tan rentable va a ser, qué tan eficiente va a ser, porque pues como no tienen esas habilidades de esas competencias, pues no pueden usar ese componente. Otro es el de implementarlas, que estés evaluando cómo se implementa, qué tan compatibles con otras innovaciones. Son cuestiones analíticas, si se fijan, de desarrollo de habilidades analíticas. Y bueno, el otro de ser más curioso de qué otras innovaciones hay y pueden haber, también tiene que ver con la disponibilidad de tiempo que tienen, ¿no? Los hombres no tienen lo que hemos hablado nosotros y se ha evidenciado que es la doble jornada. Lo que les decía de que nosotras tenemos que regresar, o las mujeres, como yo les decía ese caso de que tiene al hijo, tiene que regresar a cuidar al hijo, y ese es menos tiempo para involucrarse en sus actividades y en la búsqueda de innovaciones, tal vez, ¿no? Entonces, sí, son menos por cuestiones que tienen que ver con desarrollo de habilidades y competencias, y que creo que podríamos ir fomentando en ellos. Muchas gracias, doctora. Pues recordarles que estamos abiertos a las preguntas por aquí y en las transmisiones simultáneas de YouTube y Facebook. Yo tendría otra pregunta. Entonces, ¿el acceso a la información está relacionado con la innovación en el caso de las mujeres? Porque usted comentaba que los hombres tienen mayor acceso a este tipo de innovaciones, o se considera que tienen, respecto a las análisis que hicieron, que tienen mayor conocimiento de las innovaciones. Sí. ¿Saben por qué también tiene que ver? Porque las mujeres tendemos a invertir mucho de nuestro tiempo en hablar de cuestiones personales, de la familia, de los hijos, del esposo, de la pareja. Y no invertimos tanto tiempo como los hombres en informarnos, en capacitarnos, en hablar de las tecnologías. Entonces, también es una cuestión que tiene que ver con el género, de cómo nos aproximamos a las actividades. Otra vez todo me regresa al punto analítico, ¿no? De que necesitamos comentar y desarrollar más este componente analítico en las mujeres para que puedan precisamente tener discusiones más en torno a la utilidad de la tecnología. Muy bien, de parte de Ponciano Pérez dice muchas felicidades, doctora Katia. De parte de Yasmín Rubí Córdoba Mora, felicidades, doctora Katia, excelente exposición. Nos transmite su pasión por lo que hace. Muchas gracias. Pues al parecer serían todas las preguntas, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya comentaríamos o abundaríamos más, yo creo que en la mesa de debate. Muchas gracias.